al final de esta historia, el dinero dejará de ser solo papel o un número en una pantalla. Comprenderás que su valor nunca estuvo en el objeto, sino en la creencia colectiva que lo sostiene. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿En qué momento los seres humanos decidieron que una pieza de metal podía representar la vida misma? Para encontrar la respuesta, debemos viajar hacia atrás. Muy atrás. Imagina un mundo sin billetes, sin tarjetas de crédito, sin aplicaciones de pago. Un mundo donde el valor era tangible, inmediato, y se podía comer, vestir o usar para construir un refugio. En los primeros asentamientos humanos, cuando la agricultura recién comenzaba a sostener comunidades permanentes, el valor tenía forma de necesidad. El sonido del grano vertiéndose en un saco era música para los oídos. El tacto de una piel curtida era una promesa de calor contra el frío invierno. Se intercambiaban cestas de trigo por hachas de sílex, jarras de cerámica por sal, extraída con esfuerzo de lejanas minas. Era un mundo donde todo tenía un uso directo y evidente. Si tenías algo, era porque te servía para algo. Pero este sistema, el trueque, era profundamente imperfecto. Imagina que eres un excelente cazador. Tienes pieles de sobra, pero lo que necesitas desesperadamente es un nuevo arado para tu pequeño campo. Vas al herrero del pueblo, pero él acaba de conseguir pieles de otro cazador la semana pasada. Lo que él necesita ahora es arcilla para su horno. Así que tú, el cazador, tienes que encontrar al alfarero, que quizá necesite tus pieles, o quizá necesite madera, obligándote a buscar al leñador. Esta cadena de coincidencias, esta doble coincidencia de necesidades, era una fricción constante, un freno al progreso. El trueque era como intentar encajar piezas de un rompecabezas que no estaban hechas las unas para las otras. Esta fricción, este problema cotidiano, fue el primer susurro de algo nuevo, el deseo de un equivalente universal. Con el paso del tiempo, de forma casi inconsciente, algunas comunidades comenzaron a notar que ciertos objetos eran más deseados que otros, no por su utilidad directa, sino por su rareza, su belleza o su durabilidad. En las costas, las conchas marinas pulidas por el océano se convirtieron en un bien preciado. En lo interior eran las piedras de obsidiana, brillantes y afiladas, usakus de sal esencial para la conservación de alimentos. La gente empezó a aceptarlos en los intercambios, incluso si no los necesitaban en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque sabían que al día siguiente otra persona sí los aceptaría. Eran objetos que retenían su valor. Allí, silenciosamente, en el intercambio de una concha por un puñado de bayas, nació la idea del dinero an, un objeto que representa valor, aunque no lo tenga intrínsecamente. Era un acuerdo social, un pacto invisible que decía an. Esto vale. Este proceso se aceleró dramáticamente con el surgimiento de las primeras grandes ciudades en Mesopotamia, en el fértil valle entre los ríos Tigris y Éufrates, alrededor del cuarto milenio antes de nuestra era. Ciudades como Uruk o Ur no eran ya simples aldeas, eran centros bulliciosos de civilización. La especialización se multiplicó. Había panaderos que solo hacían pan, herreros que forjaban herramientas, alfareros que moldeaban vasijas y comerciantes que traían telas exóticas de tierras lejanas. La economía se volvía cada vez más compleja y vibrante. El trueque simple ya era completamente inviable. ¿Cuántos panes valía una espada? ¿Cuántas sandalias valía una tonelada de ladrillos? Se necesitaba un lenguaje común para el intercambio, una medida estándar que todos pudieran entender y aceptar. Y ese lenguaje debía ser portátil, para poder llevarlo en una bolsa divisible, para pagar cosas grandes y pequeñas, y duradero, para que no se pudriera como el grano ni se rompiera como la cerámica. Fue en este crisol de complejidad donde surgió una institución que cambiaría la historia de la economía del templo. En ciudades como Uruk, los imponentes zigorats no eran solo centros religiosos, funcionaban como los primeros bancos del mundo. Los agricultores llevaban sus excedentes de grano
a los almacenes del templo, no solo como ofrenda, sino también para su custodia. Los sacerdotes, que eran las personas más instruidas de la sociedad, comenzaron a registrar meticulosamente estas entregas en tablillas de arcilla húmeda, usando una escritura cuneiforme. Si un comerciante necesitaba un préstamo para financiar una caravana, podía acudir al templo. El templo le prestaba valor, registrando la deuda en una tablilla. El templo se convirtió en el guardián del valor de la comunidad, y quienes lo administraban, con sus estiletes y su arcilla, en los primeros contadores y banqueros del mundo. Aún no existía la moneda física, pero ya existía el concepto más poderoso de todos, el crédito, una promesa de pago, una deuda reconocida y garantizada por la institución más respetada de la ciudad. El valor ya no era solo un objeto, sino una idea registrada. La idea del registro era revolucionaria, pero la gente seguía necesitando algo físico para los intercambios diarios en el mercado. El metal parecía la solución ideal. A diferencia del grano, no se descomponía. A diferencia de las conchas, se podía fundir y dividir en cualquier tamaño. Era relativamente escaso y difícil de encontrar, lo que le daba un valor inherente, y lo más importante, era fácilmente reconocible. Oro, plata, bronce, su brillo era inconfundible. Al principio, el metal no se acuñaba. Se pesaba an en los mercados de Babilonia o Egipto. Era común ver a los comerciantes con pequeñas balanzas de precisión. Cortaban fragmentos de lingotes de plata o anillos de oro y los pesaban cuidadosamente para cada transacción. El peso era el valor, pero este sistema, aunque mejor que el trueque, seguía siendo lento e inseguro. ¿Cómo saber si el metal era puro y si la balanza del vendedor estaba trucada? El pesaje constante era un engorro que ralentizaba el comercio. Se necesitaba dar un paso más, un sello de garantía, y esa garantía llegó desde un pequeño pero próspero reino en la Anatolia, en la región que hoy conocemos como el oeste de Turquía, en el reino de Lidia, alrededor del siglo VII antes de nuestra era. Bajo el reinado de reyes como Giges o Aliates, ocurrió la verdadera revolución. Los lidios tenían acceso a un metal natural único, una aleación de oro y plata que fluía en sus ríos, al que llamaban electro, y tuvieron una idea brillante. En lugar de pesar el metal en cada transacción, ¿por qué no crear piezas de un peso y una pureza estandarizados y marcarlas con un sello oficial que garantizara su valor? Así comenzaron a acuñar pequeñas piezas de electro, como habas o judías, con símbolos del rey, generalmente un león rugiendo. Estas no eran solo trozos de metal, eran una promesa del Estado. Aquellas pequeñas piezas representaban riqueza no solo por su contenido metálico, sino por decreto real y por la confianza que inspiraba ese sello. La moneda, tal y como la conocemos, había nacido. El impacto fue inmediato y transformador. El comercio explotó. Un mercader ya no necesitaba una balanza, solo contar las monedas. Un soldado podía recibir su paga en piezas duraderas y universalmente aceptadas. Un campesino podía vender su cosecha por unas pocas monedas y guardarlas para el invierno. Pero lo que hizo realmente poderosa a la moneda lidia no fue su brillante metal, fue la aceptación colectiva. El hecho de que todos, desde el rey hasta el más humilde de los artesanos, creyeran en su valor, y donde existe una creencia compartida, donde millones de personas están de acuerdo en que un símbolo representa algo, existe valor. La humanidad había dado un salto invisible, pero irreversible, del intercambio de objetos útiles a la fe ciega en un símbolo abstracto, un acto de confianza masiva. Pero la historia del dinero apenas había comenzado. Los gobernantes no tardaron en darse cuenta del inmenso poder que tenían en sus manos. Un poder que iba más allá de facilitar el comercio, porque siglos después descubrirían un truco que cambiaría el mundo para siempre, un truco que les permitiría financiar ejércitos, construir imperios y controlar economías
enteras. El truco de hacer que el dinero valiera sin necesidad de tener nada de valor que lo respaldara. Un truco que de muchas formas aún hoy sostiene el sistema financiero en el que vivimos, y ese truco habíamos aprendido a creer en el valor de una moneda. Pero ahora un nuevo actor entraría en escena, uno capaz de usar esa creencia para controlar imperios enteros. Los reyes descubrieron que si la gente confiaba en el símbolo, el verdadero poder no era el metal, era o emisor. A medida que los reinos se expandían y las rutas comerciales unían ciudades lejanas, la moneda dejó de ser solo un objeto práctico. Ahora representaba al soberano que la estampaba. Una moneda con el rostro de un rey no hablaba del metal que contenía, sino de la promesa de protección, estabilidad y continuidad de todo un reino. El valor del dinero se fusionó con la autoridad política, y quien controlaba la acuñación controlaba el pulso económico de la nación. Para que esta idea funcionara a gran escala, se necesitaba un estándar, algo que todo el mundo aceptara sin dudar. Y ese algo fue el oro. El oro se volvió el metal predilecto por razones casi mágicas. No se corrompía si oxidaba, era increíblemente raro y de una belleza cautivadora. Civilizaciones distantes, desde el Valle del Indo hasta las montañas de los Andes, lo consideraron sagrado mucho antes de que se convirtiera en dinero. Así nació la idea de un valor universal. El oro no era simplemente un metal, era la promesa más estable que la humanidad había conocido hasta entonces. Una promesa tangible que podía sostener en la mano, pero como veremos, incluso la promesa más sólida es vulnerable a la ambición humana. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. Los reyes y gobernantes pronto notaron algo fascinante. Podían reducir la pureza del metal, mezclarlo con otros más baratos y seguir acuñando la misma cantidad de monedas con el mismo sello real. El pueblo, acostumbrado a confiar en el símbolo, en el rostro del rey, seguía aceptándolas como si nada hubiera cambiado. La confianza se convirtió, por primera vez, en un recurso explotable. La inflación, ese fenómeno que hoy tanto nos preocupa, nació mucho antes de que la palabra existiera, en las fraguas secretas de los palacios. Esta práctica no fue un hecho aislado. Durante el Gran Imperio Romano se volvió sistemática. En sus épocas de gloria y expansión, las monedas, como el denario, estaban llenas de plata pura, un símbolo de su poderío. Pero, durante las crisis militares, las costosas campañas y los problemas administrativos, la proporción de plata en esas mismas monedas comenzó a disminuir drásticamente. Moneda tras moneda, año tras año, el valor real se erosionaba mientras el símbolo permanecía intacto. El pueblo no lo sabía, o al menos no al principio, pero el dinero que usaban cada día estaba cambiando sin su consentimiento, volviéndose más débil en silencio. Aunque las monedas se veían casi iguales, la economía comenzó a comportarse de manera extraña, como un cuerpo enfermo con una fiebre invisible. Los precios de los alimentos y las mercancías subían sin razón aparente. Los salarios de los legionarios y los trabajadores alcanzaban para comprar cada vez menos. El comercio en los mercados se volvió más tenso, y los mercaderes empezaron a pesar las monedas con desconfianza. Fue la primera gran evidencia de que el dinero podía perder su fuerza, su poder de compra, sin que nadie lo rompiera o lo destruyera físicamente. La confianza no se evaporó de golpe, se fracturó lentamente, como una grieta invisible que recorre una roca antigua hasta que finalmente la parte en dos. Siglos después, cuando el Imperio Romano finalmente cayó, las ruinas que quedaron no solo hablaban de batallas perdidas o invasiones bárbaras, también revelaban una verdad económica mucho más profunda. Cuando el dinero pierde su credibilidad, las estructuras sociales que dependen de él se desmoronan. Los acueductos, los caminos, las legiones, todo se sostenía sobre un flujo constante de valor. Cuando ese valor se disolvió, la cohesión social se evaporó con él. El mayor colapso no fue militar, fue económico, y el eco de esa lección
resuena hasta nuestros días. Los reyes europeos de la Edad Media heredaron esta compleja lección. Aprendieron que no era simplemente el metal lo que dominaba un reino, sino la narrativa que lo rodeaba. El dinero se consolidó como una poderosa herramienta política. Cada nueva acuñación era un mensaje al pueblo y a los reinos vecinos. Cada símbolo grabado en el metal era una promesa de estabilidad y poderanía. Y cada promesa podía romperse o cumplirse dependiendo de la voluntad y las necesidades del soberano. El control sobre la moneda era, en esencia, el control sobre la realidad económica de la gente. Pero entonces, mientras los reyes jugaban su juego de poder con metales y símbolos, ocurrió algo inesperado. Un grupo de comerciantes sin corona ni trono descubrió que podían crear valor sin poseer oro ni acuñar monedas. Encontraron una forma de mover riqueza a través de la pura confianza, usando nada más que papel y promesas. Por primera vez en la historia, el dinero estaba a punto de dejar de depender de reyes y de sus tesoros y su nueva creación. Cambiaría el mundo para siempre. La aparición del primer banco está por comenzar. Si te fascina cómo la historia del dinero ha moldeado nuestro presente, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Hasta ahora, el dinero tenía una forma, podía sentir su metal, su peso, su textura, su brillo, pero en la Europa medieval, un cambio silencioso dio origen a algo mucho más poderoso. El dinero abandonó el mundo físico y comenzó a existir solo en la mente. Esto no fue un accidente, fue una revolución calculada. En los siglos que siguieron a la caída de Roma, nuevas y vibrantes rutas comerciales empezaron a conectar Europa, el Medio Oriente y hacia ciudades como Venecia, Florencia y Génova. Se transformaron en los corazones palpitantes del intercambio. Imagina a los comerciantes en viajes que duraban meses, cargando sedaus, especias y metales preciosos. Pero viajar con una fortuna en oro era una sentencia de muerte. Los caminos estaban plagados de bandidos y las guerras parecían no tener fin. Era urgente encontrar una nueva forma de mover la riqueza sin tener que mover los objetos físicos. La solución surgió en Florencia, alrededor del siglo XIII. Allí, las primeras casas de comercio ofrecieron un servicio que cambiaría el mundo para siempre. Le decían a un comerciante: déjanos tu oro, lo guardaremos a buen recaudo y te entregaremos un recibo escrito, una promesa firmada. De repente, ese simple trozo de papel se convertía en una prueba de propiedad. Un mercader podía viajar ligero, sin oro, y al llegar a otra ciudad, simplemente presentar el papel y reclamar su riqueza. Este fue el germen, la semilla del dinero representado que usamos hoy. Pero la verdadera innovación, la que lo cambió todo, fue la Laumadau Carta de Cambio. Este documento no era solo un recibo, era una orden de pago a distancia. Permitía transferir riqueza entre ciudades sin mover una sola moneda. Si un comerciante en Génova le debía dinero a otro en París, ya no necesitaban enviar oro, solo necesitaban tener confianza en la casa de comercio que emitía y respaldaba esa carta. El dinero dejó de ser un objeto para convertirse en un acuerdo entre personas, un pacto respaldado por la reputación, y así, en las plazas públicas, sobre simples mesas de madera, nacieron los primeros banqueros. De hecho, la palabra banco viene de ahí, del banco donde se sentaban a hacer sus transacciones. Pero ya no eran solo comerciantes. Se habían convertido en intermediarios del valor, manejaban las fortunas de otros y poco a poco se dieron cuenta de algo absolutamente decisivo. No todo el oro que guardaban era reclamado al mismo tiempo. Entendieron que podían prestar una parte de ese oro que no les pertenecía y, por supuesto, cobrar intereses por ello. Aquí es donde la magia o la matemática realmente comienza. Cuando un banco prestaba una parte del oro que tenía depositado, ese oro salía, circulaba en la economía, se usaba para pagar deudas y eventualmente regresaba al sistema bancario como un nuevo depósito. El mismo metal
la misma moneda de oro estaba ahora respaldando múltiples transacciones, como si se estuviera multiplicando por sí sola, sin que nadie lo anunciara, sin necesidad de minas ni fundiciones. El dinero comenzó a duplicarse, el valor se volvió matemático, invisible en expansivo. Este nuevo poder financiero no tardó en reconfigurar el mundo. Las grandes familias de banqueros comenzaron a influir en guerras, coronaciones y tratados internacionales. No gobernaban territorios directamente, pero controlaban las deudas de quienes sí lo hacían. Los reyes y emperadores necesitaban oro para financiar sus ejércitos y sus ambiciones, y los banqueros lo tenían. El poder cambió de manos de forma silenciosa, sin el choque de una sola espada, pasando de las coronas a los libros de contabilidad. Europa entera se acostumbró a este nuevo sistema. Cada promesa escrita, cada carta de cambio, era aceptada como si fuera riqueza real. El papel comenzó a reemplazar al metal, no en los cofres, sino en la mente colectiva de la gente. La humanidad había dado otro salto invisible del valor físico al valor simbólico, y ahora al valor puramente contable. Pero en medio de esta revolución silenciosa, había una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué ocurriría cuando el papel empezara a reclamar más oro del que realmente existía en las bóvedas? La respuesta no tardaría en llegar. Y cuando llegó, el mundo ardió porque un país entero decidiría imprimir muchas más promesas de las que su oro podía respaldar. Y con ello nacería la primera gran crisis financiera de la historia. La era del papel apenas estaba a punto de comenzar. El dinero se había convertido en una promesa, pero pronto descubriríamos el peligro de prometer más de lo que realmente existe. Un imperio entero apostaría su futuro a simples hojas de papel, y el resultado marcaría para siempre la historia de la economía mundial. A comienzos del siglo XVIII, la majestuosa Francia se encontraba exhausta. Décadas de guerras interminables, los gastos extravagantes de la corte y una pésima administración habían vaciado sus reservas de oro. El reino estaba ahogado en deudas. Los cofres del tesoro, completamente vacíos, amenazaban la estabilidad de la monarquía más poderosa de Europa. Era urgente encontrar una alternativa, algo que no dependiera del pesado y escaso metal dorado. Y es en ese momento de desesperación cuando aparece un hombre que cambiaría las reglas del juego para siempre. Su nombre era John Law, un economista, matemático y aventurero escocés con una mente brillante y un carisma arrollador. Law creía firmemente que el dinero no debía basarse en la cantidad de oro que un país pudiera acumular, sino en la vitalidad de su economía, en su capacidad de producir y comerciar. Su propuesta era para la época absolutamente revolucionaria ao emitir billetes de papel respaldados no por metal precioso, sino por la riqueza futura del reino. La confianza ya no estaría depositada en el oro guardado en una bóveda, sino en el propio Estado y su promesa de prosperidad. En el año 1718, después de años de intentarlo, Law finalmente convenció a la corona francesa de crear el Banco Real. Este banco recibió la autorización exclusiva para imprimir billetes en nombre del rey, convirtiéndose en el corazón de un nuevo sistema financiero. Al principio, la idea funcionó de maravilla. El papel moneda, ligero y fácil de usar, facilitó el comercio como nunca antes. Los mercados de París florecieron con una nueva energía. Ypsilon, la economía que parecía moribunda, renació con una fuerza espectacular. Francia sintió que había encontrado el secreto del oro infinito, una fuente de riqueza sin necesidad de minas, conquistas ni fronteras. Pero la vieja tentación, la codicia humana, no tardó en regresar. El razonamiento era peligrosamente simple. Si imprimir un poco de dinero había hecho que la economía creciera tanto, ¿por qué no imprimir mucho más? Y así, las imprentas del Banco Real comenzaron a trabajar día y noche. Los billetes empezaron a circular en cantidades mucho mayores que las reservas que, en teoría, lo respaldaban. La oferta de dinero se multiplicó exponencialmente, pero la riqueza real del país, sus granjas, sus talleres,
y sus bienes permanecía igual. El valor de cada billete comenzó a diluirse lentamente, aunque nadie, cegado por la euforia, quiso verlo. La prosperidad se estaba convirtiendo en una burbuja a punto de estallar. Para mantener viva la euforia y justificar la masiva impresión de dinero, John Law promovió agresivamente las inversiones en una compañía que poseía el monopolio del comercio en el vasto y misterioso valle del río Mississippi. En Norteamérica se tejieron historias fantásticas y se prometieron riquezas inimaginables a montañas de oro, tierras fértiles hasta donde alcanzaba la vista, especias exóticas y fortunas abundantes para todos los que se atrevieran a invertir. La población entera, desde nobles hasta sirvientes, invirtió sus ahorros, vendió sus propiedades y se endeudó para comprar acciones de la compañía del Mississippi, creyendo ciegamente en un futuro esplendoroso. El precio de las acciones subió y subió y siguió subiendo, impulsado no por la realidad, sino por una esperanza descontrolada. Pero el valle del Mississippi no era el paraíso prometido. No había montañas de oro infinito, ni ciudades de ensueño, ni esas tierras mágicas que Law había descrito. Cuando los primeros informes realistas comenzaron a filtrarse desde el Nuevo Mundo, las primeras dudas surgieron entre los inversores más astutos. El pánico se encendió como una chispa en un pajar. La gente corrió en masa a las oficinas del Banco Real para canjear sus billetes de papel por el oro que se suponía que los respaldaba. Y entonces, la terrible verdad emergió a la luz del día. Simplemente no había suficiente oro para todos. La promesa se había roto. El castillo de naipes se derrumbó. El valor del papel, moneda, se desplomó en picada. Fortunas que habían tardado generaciones en construirse desaparecieron en cuestión de semanas, a veces en días. El sueño del dinero sin respaldo se convirtió en una pesadilla colectiva. La gran burbuja del Mississippi estalló, dejando tras de sí un rastro de ruina, miseria y una desconfianza profunda hacia el propio concepto de dinero. Pero también nos dejó una lección económica que resonaría por los siglos venideros. Imprimir dinero no es lo mismo que crear riqueza. Es solo un truco para adelantar el tiempo. Y el tiempo, tarde o temprano, siempre cobra su deuda. Pero la historia no terminó aquí. Aquel fracaso colosal no detuvo la idea del dinero fiduciario. Solo la obligó a ocultarse momentáneamente, a esperar su oportunidad. Las naciones del mundo aprenderían a repetir el mismo truco, pero con mucha más sutileza y a una escala global. Y un día, casi 250 años después, un país se levantaría como la nueva potencia mundial y diría algo que parecía impensable. A partir de hoy, nuestro dinero ya no estará respaldado por oro. Ese momento dividiría la historia de la economía moderna en dos. Durante siglos, el oro fue el ancla del valor. Era la referencia, el límite, el guardián contra la ilusión. Pero en el siglo XX, una sola decisión cambiaría el destino del planeta en el dinero. Se separaría del oro para siempre. Esta no fue una evolución natural, fue una jugada estratégica, un cambio de poder que redefinió la riqueza, la deuda y el control global. ¿Cómo pasamos de un metal tangible a pura confianza? ¿Y quién salió ganando? Abróchate el cinturón, porque la historia del dólar no es sobre economía, es sobre poder. A comienzos del siglo XX, el mundo era un tablero en llamas. Dos guerras mundiales no solo redibujaron fronteras y destruyeron imperios, sino que aceleraron la industria a una velocidad vertiginosa. Para financiar estos conflictos masivos, los países necesitaban más dinero del que sus reservas de oro podían respaldar. El antiguo sistema, donde cada billete tenía su contraparte en metal precioso, se volvió una camisa de fuerza. El valor ya no se medía en lingotes guardados en bóvedas, sino en la capacidad de producción de tanques, aviones y municiones, en poder militar y en la habilidad de movilizar a toda una nación hacia un objetivo común. Las fábricas humeantes y las líneas de ensamblaje interminables se convirtieron en la nueva
mina de oro. El metal precioso por primera vez en milenios comenzaba a aparecer lento, pesado, obsoleto. La guerra exigía velocidad y el oro no podía seguirle el ritmo. Se plantó la semilla de una idea revolucionaria. Y si el dinero no necesitara estar atado a algo físico, tras la Segunda Guerra Mundial, el panorama global era desolador. Europa y Asia estaban en ruinas, sus economías destrozadas y sus industrias paralizadas. Pero del otro lado del Atlántico, una nación había emergido no solo intacta, sino fortalecida. Estados Unidos, protegido por los océanos, había convertido sus fábricas en el arsenal de la democracia, y en el proceso su economía se había expandido masivamente. Sus reservas de oro eran colosales, acumulando cerca del 70% del total mundial. En este escenario de desequilibrio, Estados Unidos hizo una propuesta que el mundo no pudo rechazar. En una conferencia en Bretton Woods, en el año 1944, se estableció un nuevo orden. El mundo usaría el dólar estadounidense como su principal moneda de reserva internacional. A cambio, Estados Unidos garantizaba algo fundamental. A cada dólar en circulación podría ser convertido a una cantidad fija de oro, a razón de $35 por onza. El dólar se convirtió en el puente entre el papel y el metal. Fue un pacto que prometía estabilidad, pero que en el fondo coronaba a una nueva superpotencia económica. Con el acuerdo de Bretton Woods ocurrió una transformación silenciosa pero trascendental. El oro físico ya no necesitaba viajar en barcos blindados entre los bancos centrales de los distintos países. El metal precioso se quedó quieto, encerrado en las bóvedas, principalmente en Fort Knox. Lo que se movía ahora eran papeles, transferencias bancarias y sobre todo promesas. El dólar se convirtió en el sustituto mental y práctico del oro. Era más ligero, más rápido y crucialmente más controlable. El mundo entero, desde Europa hasta Japón, comenzó a almacenar dólares en sus reservas como si fueran lingotes. ¿Para qué acumular el pesado metal si se podía tener un papel que supuestamente valía exactamente lo mismo y era mucho más fácil de usar? El dólar se transformó en un lingote simbólico, un certificado de propiedad sobre un oro que nadie veía, pero en el que todos confiaban. Esta comodidad aparente fue el primer paso hacia una dependencia global. La reconstrucción de la posguerra fue un motor económico gigantesco, y su combustible era el dólar. La reconstrucción de ciudades europeas necesitaba dólares. Las nuevas inversiones en tecnología y desarrollo necesitaban dólares. El comercio internacional, que explotó en las décadas siguientes, necesitaba dólares para cada transacción. El billete verde se volvió el aceite que lubricaba la maquinaria económica del planeta. Sin él, el sistema se detenía. Y Estados Unidos, como único emisor de esa moneda, entendió algo crucial y poderoso. Así, el mundo entero tiene una sed insaciable por tu moneda. Tú controlas el grifo. Podías imprimir más dinero para financiar tus propios proyectos, tus propias guerras, como la de Vietnam, sin tener que pedir permiso a nadie ni subir los impuestos a tus ciudadanos. La demanda global se convirtió en una especie de adicción, y Washington tenía al único proveedor. Era un privilegio extraordinario, uno que ningún imperio había tenido antes. Pero todo sistema basado en una promesa tiene un punto de quiebre. A medida que los países acumulaban más y más dólares, especialmente durante los años 60, una sospecha comenzó a crecer en las cancillerías y los bancos centrales del mundo. Estados Unidos, para financiar sus gastos internos y la costosa guerra de Vietnam, estaba emitiendo muchos más billetes de los que su oro físico en Fort Knox podía respaldar. La garantía de convertibilidad, el pilar del sistema de Bretton Woods, parecía cada vez más frágil. La confianza comenzó a erosionarse y se transformó en acción. Países como Francia, liderada por un escéptico Charles de Gaulle, comenzaron a hacer lo que el tratado permitía. ANSE
presentaron en la ventanilla del Tesoro de Estados Unidos y dijeron: aquí tienen nuestros dólares, danos nuestro oro. El goteo inicial se convirtió en una hemorragia. Las reservas de oro estadounidenses empezaron a disminuir peligrosamente. El equilibrio del sistema se estaba quebrando visiblemente, y el rey monetario, el dólar, corría el riesgo de quedar desnudo. La presión se volvió insostenible. El 15 de agosto de 1971, el mundo entero escuchó un anuncio que cambiaría la economía para siempre. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, apareció en televisión y con un tono solemne comunicó algo que hasta entonces era impensable. Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Esa suspensión temporal se volvió permanente. En un solo discurso, el vínculo milenario entre el dinero y un activo físico fue cortado de un solo tajo. Fue un default técnico, una declaración de que la promesa ya no podía cumplirse. A partir de ese momento, el oro ya no respaldaba a la moneda más importante del mundo. La confianza, y solo la confianza en el gobierno y la economía de Estados Unidos, era ahora la única base del valor del dólar. El ancla se había soltado, el barco monetario global quedaba a la deriva en un océano de incertidumbre, un territorio completamente nuevo y desconocido. A este evento se le conoció como el Nixon Shock. Desde aquella noche histórica, todo el dinero del mundo se transformó en lo que los economistas llaman moneda fiduciaria. La palabra fiduciaria viene del latín fiducia, que significa confianza. El valor de un billete de dólar, de euro o de yen ya no reside en que se pueda cambiar por oro o plata, sino únicamente en la fe colectiva de la población. Su valor se basa en la creencia compartida de que si tú lo aceptas como pago, otra persona también lo aceptará de ti después. Lo invisible, la confianza, se convirtió en el fundamento de nuestra vida cotidiana. Un trozo de papel o un número en una pantalla tiene poder, porque todos acordamos que lo tiene. Este cambio tuvo una consecuencia monumental: la imprenta financiera, que antes estaba limitada por la cantidad de oro en las bóvedas, quedó sin límites. Los gobiernos y los bancos centrales ahora podían, en teoría, crear tanto dinero como quisieran. De la nada, el guardián había sido despedido. Pero cuando algo no tiene límites, tarde o temprano, se descontrola. Las naciones habían aprendido el truco mágico de imprimir riqueza para financiar sus gastos. Ahora, aprenderían a usar esa misma imprenta para crear algo mucho más peligroso en deuda a una escala nunca antes vista. El sistema, que nació de la necesidad de estabilidad, estaba sembrando las semillas de su propia crisis futura. La era del dinero basado en la fe abrió la puerta a burbujas financieras, a ciclos de auge y caída cada vez más violentos. Y mientras el mundo se acostumbraba a este nuevo paradigma, otra revolución, silenciosa pero igualmente poderosa, estaba gestándose. No vendría de reyes, ni de bancos, ni de imperios. Vendría de las pantallas de nuestros ordenadores y teléfonos. La era del dinero digital estaba a punto de comenzar, prometiendo desafiar todo lo que creíamos saber sobre el valor. La historia apenas comienza. El dinero ya no tenía oro, ni papela, ni siquiera peso. Ahora sería solo un registro, una serie de dígitos suspendidos en una red global invisible. Y este cambio lo transformaría todo la velocidad del comercio, la acumulación de riqueza y la posibilidad de controlar a poblaciones enteras. A finales del siglo XX, una revolución silenciosa comenzó a gestarse, no en las calles, sino en las frías y zumbantes salas de servidores. Los bancos, guardianes ancestrales del dinero, empezaron a reemplazar sus pesados libros de contabilidad por sistemas computarizados. El dinero que antes se contaba a mano, se pesaba en balanzas o se imprimía en papel moneda, ahora simplemente se digitaba. El valor, esa idea tan tangible y física, se transformó en información, en bits y bytes, almacenados en enormes centros de datos. De repente se podía mover una fortuna de un continente a otro sin transportar
absolutamente nada físico. La riqueza del mundo ahora cabía en el simple acto de pulsar unas teclas. Esta era la primera gran abstracción, el momento en que el dinero dejó de ser un objeto para convertirse en un fantasma en la máquina. Para la persona común, este cambio fue sutil pero profundo. Cuando recibías tu salario, ya no sentías el peso de los billetes en tu bolsillo. Solo veías unos números aumentar en la pantalla de un cajero automático o, más tarde, en la de tu ordenador. Cuando comprabas algo, ya no entregabas una moneda a cambio de un bien. Tu tarjeta simplemente iniciaba un proceso invisible, donde unos números en tu cuenta se reducían para que otros números en la cuenta del vendedor aumentaran. El dinero se había despojado de su cuerpo, convirtiéndose en una abstracción total, una ecuación en constante movimiento. Era un lenguaje universal, escrito en ceros y unos, una danza de datos que redefinía el concepto mismo de posesión. Ya no tenías dinero, tenías un registro que decía que lo tenías, y este nuevo lenguaje necesitaba un medio para viajar. Las redes digitales emergieron como el sistema nervioso de esta nueva economía global, conectando bancos, mercados y gobiernos a una velocidad que la historia jamás había presenciado. Una transacción que antes habría tardado días o semanas en barco o avión, ahora podía cruzar el planeta en cuestión de segundos. El dinero se volvió líquido, instantáneo, casi omnipresente. Podía estar en Tokio por la mañana y en Nueva York por la tarde. Pero esta fluidez sin precedentes tenía un precio oculto. Cada movimiento, cada compra, cada transferencia dejaba una huella digital. Por primera vez en la historia, cada transacción podía ser registrada, analizada y sobre todo rastreada. La invisibilidad del dinero físico fue reemplazada por la transparencia total del registro digital. Junto a esta digitalización, una idea tan peligrosa como seductora se popularizó masivamente a las tarjetas de crédito. De repente, era posible gastar un dinero que aún no se poseía. La deuda, que siempre había existido, se expandió como una red de raíces invisibles bajo los cimientos de la sociedad. El banco ya no solo guardaba valor, ahora activamente lo creaba a partir de una promesa de pago futuro. Cada vez que usabas tu tarjeta de crédito, un nuevo dinero en forma de deuda nacía de la nada. La deuda se convirtió en la columna vertebral del sistema financiero moderno, un motor que impulsaba el consumo y el crecimiento, pero que también atrapaba a millones en un ciclo perpetuo de obligaciones. El crédito ya no era una herramienta para los ricos, era el combustible de la vida cotidiana. Esta nueva infraestructura digital dio origen a una economía de la velocidad. En los mercados financieros, el valor ya no se medía en días o en horas, sino en milisegundos. Algoritmos de alta frecuencia compraban y vendían acciones, divisas y materias primas a un ritmo inhumano, buscando ganancias en las fluctuaciones más diminutas. La especulación se convirtió en el motor central de la economía global. Corporaciones, bancos de inversión y fondos de cobertura movían cifras tan astronómicas que superaban con creces la producción real de bienes y servicios del mundo entero. La economía de las pantallas, de los gráficos y los tickers eclipsó por completo a la economía de las cosas, de las fábricas y los campos. El valor se había desconectado de la realidad material. A medida que el dinero se volvía digital, también se volvía increíblemente centralizado. Aunque parecía estar en todas partes, en realidad estaba controlado por un número muy reducido de intermediarios a los grandes bancos y, en última instancia, los gobiernos. Este nuevo poder les otorgaba una capacidad de control sin precedentes. Podían congelar cuentas con un solo clic, rastrear cada uno de tus movimientos financieros y vigilar tus hábitos de consumo con una precisión aterradora. La libertad económica, que antes se asociaba con la posesión de activos físicos, ahora se volvió condicional. Tu acceso a tu propio dinero dependía de una condición implícita. Al seguir siendo un participante permitido dentro del sistema, salirse de las reglas significaba
arriesgarse a ser desconectado, a ser borrado financieramente, pero esta transición no fue uniforme. El mundo no avanzó al mismo ritmo hacia esta nueva era digital. Aquellos países y personas con acceso a la banca en línea, a las tarjetas de crédito y a los mercados globales, vieron cómo sus economías y su riqueza crecían a un ritmo vertiginoso. Pero quienes quedaron afuera, aquellos en regiones sin infraestructura digital o sin acceso a servicios financieros, quedaron dramáticamente atrás. Emergió una nueva forma de desigualdad, quizás la más profunda de todas. Ya no era la brecha entre quienes tenían oro y quienes no, sino entre quienes tenían conexión y quienes estaban desconectados. Estar fuera del sistema digital significaba estar fuera de la economía global. Pero en medio de esta revolución silenciosa, mientras el control se centralizaba y el dinero se convertía en un simple registro en los servidores de otros, algo completamente inesperado comenzó a gestarse en los rincones más oscuros y anónimos de Internet. Un grupo de individuos, criptógrafos, libertarios y visionarios, empezó a trabajar en el diseño de un nuevo tipo de dinero. Uno que no dependiera de bancos, uno que no necesitara la autorización de los gobiernos, uno que no pudiera ser congelado ni censurado, un dinero sin centro, sin dueño, sin rey, y la chispa de una rebelión estaba a punto de encenderse. La humanidad estaba a punto de conocer la era de la criptografía. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina cómo la tecnología está redefiniendo el mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de esta historia. Nos vemos en el futuro. El dinero se había vuelto digital, pero seguía teniendo dueño, seguía siendo controlado. Entonces surgió una promesa radical a crear un dinero sin gobierno, sin banco, sin permiso, no respaldado por oro, no respaldado por decretos, sino por matemáticas puras. Este es el relato de cómo una idea, susurrada en las sombras de Internet, desató una revolución que hoy define el futuro de la economía. A finales de la década de los 90, en los rincones más profundos de la red, un grupo de mentes brillantes se hacía una pregunta audaz. Eran criptógrafos, programadores y matemáticos conocidos como los cypherpunks. No buscaban riqueza fácil. Su obsesión era la libertad. En un mundo cada vez más vigilado, se preguntaban si era posible crear un sistema de dinero puramente digital que nadie pudiera censurar, manipular o confiscar. Un dinero que perteneciera verdaderamente a su portador. Pero entre su sueño y la realidad se interponía un problema monumental, un acertijo que había frustrado a todos los que lo habían intentado antes. El dilema fundamental era el del doble gasto. En el mundo físico es simple, es si te doy una moneda, yo ya no la tengo. Solo puede estar en un lugar a la vez. Pero en el mundo digital todo es información. Un archivo de audio, una foto, un documento, todo se puede copiar infinitamente con un simple clic. ¿Cómo podrías crear una moneda digital si cualquiera pudiera duplicarla una y otra vez, creando dinero de la nada? Resolver ese problema no era solo un desafío técnico, era la llave para desbloquear una nueva era de soberanía financiera. Durante años pareció un callejón sin salida, hasta que el mundo se sumió en el caos. El 2 de noviembre del año 2008, el sistema financiero global estaba en llamas. Los bancos que se consideraban demasiado grandes para caer se desmoronaban y los gobiernos corrían a rescatarlos con el dinero de los ciudadanos. En medio de esa crisis de confianza, apareció un mensaje discreto en una lista de correo de criptografía. Estaba firmado por un seudónimo que nadie conocía, Satoshi Nakamoto. El mensaje era breve y directo. Anunciaba una solución al problema del doble gasto. Proponía un sistema de efectivo electrónico de igual a igual, una moneda digital que se sostenía sin una autoridad central, sin intermediarios, sin bancos. La genialidad de la solución de Nakamoto era
un concepto llamado blockchain o cadena de bloques. Imagina un libro de contabilidad público, un registro de cada transacción que se ha hecho, pero en lugar de estar guardado en el servidor de un banco, este libro está distribuido en miles de computadoras por todo el mundo. Cada transacción se agrupa en un bloque que se sella con un candado criptográfico y se añade a una cadena infinita e inalterable. Si todos pueden ver el registro completo, nadie puede hacer trampa. Si nadie es el dueño exclusivo del libro, nadie puede reescribir la historia. El valor ya no estaba protegido por la fuerza de un estado o la promesa de un banquero, sino por un consenso matemático inquebrantable. Era la primera vez que la confianza se lograba sin necesidad de un intermediario. El 3 de enero del año 2009, la teoría se hizo realidad. Satoshi Nakamoto minó el primer bloque de la cadena conocido como Eublocky Genesis. Bitcoin había nacido, pero no era solo un logro técnico. Dentro de ese primer bloque, Nakamoto incluyó un mensaje oculto, una referencia a un titular de periódico de ese mismo día. El canciller está al borde de un segundo rescate bancario. No era una casualidad, era una declaración de principios, un grito silencioso contra un sistema financiero que en su momento de mayor crisis había elegido rescatar a los poderosos a expensas de la gente común. Bitcoin no nació en un vacío, nació como una respuesta directa a la fragilidad y la injusticia del sistema tradicional. Al principio, casi nadie se dio cuenta. El nacimiento de Bitcoin fue un evento silencioso, notado solo por un puñado de curiosos, programadores y aquellos cypherpunks que llevaban años soñando con esta posibilidad. El valor de un Bitcoin era prácticamente cero. Era un experimento, un juego para geeks, pero la idea era demasiado potente para desaparecer. Poco a poco, la voz se corrió, más gente empezó a leer el white paper de Nakamoto, a descargar el software y a conectar sus computadoras a la red. No había una empresa detrás, ni un equipo de marketing. La red crecía de forma orgánica, impulsada por la pura fuerza de la idea. El valor no emergía de las promesas de un gobierno, sino de la participación voluntaria de miles de individuos que creían en un futuro financiero diferente. Con el tiempo, lo que era un experimento marginal comenzó a llamar la atención de los guardianes del viejo orden, gobiernos y bancos centrales, que durante siglos habían mantenido el monopolio absoluto sobre la creación y el control del dinero. Se encontraron con un fenómeno que no comprendían y sobre todo que no podían controlar. Por primera vez en la historia moderna existía un sistema monetario que no podían apagar con un interruptor, que no podían confiscar con una orden judicial, que no respondía a sus decretos. La reacción inicial fue de desdén, luego de preocupación y finalmente de abierta hostilidad. La batalla por el futuro del dinero, una batalla entre el control centralizado y la libertad descentralizada, había comenzado oficialmente, pero esta historia está lejos de terminar. Lo que está en juego hoy ya no es solo una lucha entre Bitcoin y los sistemas tradicionales. El campo de batalla se ha vuelto mucho más complejo porque un nuevo jugador está a punto de entrar en escena, uno con un poder que podría superar al de cualquier imperio o banco central en la historia nos centras. La inteligencia artificial. Mientras hablamos, los estados más poderosos del mundo están diseñando sus propias monedas digitales. Y no buscan la libertad, sino el control total. Lo que viene a continuación no es solo otra fase de la evolución del dinero. Lo que viene será definitivo y definirá la soberanía económica de la humanidad para las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina cómo la tecnología está reescribiendo las reglas del poder y el dinero, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio de esta increíble saga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La humanidad está a punto de tomar una decisión silenciosa y esta decisión determinará si el dinero seguirá siendo una herramienta de control o se convertirá por primera vez en una herramienta de libertad colectiva. Hoy, el dinero ha dejado de ser algo físico. Ya no suena como el metal de las monedas, ni cruje
como el papel de los billetes, ahora vive en nuestras pantallas, como números en bases de datos que cruzan el mundo en una fracción de segundo. Pero la pregunta fundamental no es qué será el dinero del futuro, sino quién lo va a controlar. Y en este momento histórico, dos modelos completamente opuestos se enfrentan directamente. Uno es un modelo descentralizado, que nace desde abajo, desde la gente, como una red de confianza entre iguales. El otro es un modelo centralizado, diseñado desde arriba por gobiernos y corporaciones, que busca mantener y expandir el sistema que ya conocemos. Estos dos caminos se abren ante nosotros, y la elección que hagamos, ya sea consciente o inconscientemente, definirá el tejido mismo de nuestras sociedades para las próximas generaciones. En una de las esquinas de este cuadrilátero global tenemos la propuesta de los bancos centrales. Casi todos los países del mundo, desde China hasta Estados Unidos y la Unión Europea, están trabajando a toda máquina en una nueva forma de dinero digital, las monedas digitales de Banco Central, o CBDC por sus siglas en inglés. La promesa que nos hacen es atractiva: un sistema monetario más eficiente, transacciones instantáneas, modernización económica y una mayor inclusión financiera. Suena pues bien, ¿verdad? Pero detrás de esta fachada de progreso se esconde un poder inmenso, sin precedentes en la historia humana. Con un dinero totalmente digitalizado y centralizado, las autoridades podrían, si quisieran, rastrear cada una de nuestras compras, desde un café hasta un coche. Podrían restringir nuestros movimientos de capital con solo pulsar un botón. Podrían congelar nuestras cuentas en un instante si consideran que hemos infringido alguna norma. En este nuevo paradigma, el dinero ya no sería realmente nuestro. Sería más bien un privilegio prestado, sujeto a condiciones que pueden cambiar en cualquier momento. La propiedad se convertiría en un permiso. Pero justo en la otra esquina ha surgido una alternativa radicalmente diferente. Sistemas como Bitcoin y otras redes descentralizadas nos ofrecen algo que hasta hace poco parecía ciencia ficción: propiedad directa y soberana sobre nuestro valor, sin necesidad de intermediarios. Aquí, el valor no se almacena en la cuenta de un banco, sino en claves criptográficas que solo nosotros controlamos. Estas redes no piden permiso para operar, no pueden ser censuradas por un gobierno ni apagadas por una corporación. Y lo más importante, nuestros fondos no pueden ser confiscados a menos que alguien obtenga acceso físico a nuestra clave privada. Esto representa una forma de libertad financiera que nunca antes había sido posible a escala global. Es el equivalente digital de tener oro en tu bolsillo, pero con la capacidad de enviarlo a cualquier parte del mundo en minutos. Es un sistema construido sobre matemáticas y código, no sobre la confianza en políticos o banqueros. Y como si este escenario no fuera ya lo suficientemente complejo, un nuevo jugador acaba de entrar en escena y tiene el potencial de cambiar todas las reglas del juego a la inteligencia artificial. La IA está evolucionando a una velocidad vertiginosa, aprendiendo, calculando y optimizando sistemas económicos a un ritmo que la mente humana simplemente no puede igualar. Podríamos usarla para administrar nuestras economías con una precisión quirúrgica, anticipando crisis, optimizando la distribución de recursos y creando una prosperidad nunca antes vista. Pero también existe el otro lado de la moneda. Una IA a lo suficientemente avanzada podría analizar nuestros patrones de gasto, nuestro comportamiento social, nuestras afiliaciones políticas y decidir quién merece tener acceso al crédito, quién puede gastar su dinero y en qué, y quién simplemente no. La pregunta que debemos hacernos es: ¿será la IA un sirviente obediente que trabaje para el bienestar de todos? ¿O se convertirá en un administrador invisible, un dios en la máquina que dicta el valor de todo y de todos, basándose en algoritmos que quizás ni siquiera comprendamos? Es fácil perderse en la tecnología, en las siglas como CBDC o DeFi, pero en el fondo
esta no es una batalla tecnológica, es, ante todo, una batalla filosófica. Es un debate sobre la naturaleza misma del poder y la libertad. Por un lado, está la visión de que el dinero debe ser una herramienta de control para mantener el orden social, para prevenir actividades ilícitas y para dirigir la economía hacia los objetivos que el Estado considere prioritarios. En esta visión, la estabilidad está por encima de la autonomía individual. Por otro lado está la idea de que el dinero, o más bien el acceso al valor, debería ser un derecho humano básico, una herramienta que garantice nuestra autonomía, nuestra privacidad y nuestra dignidad. Una herramienta que nos permita interactuar y cooperar libremente, sin pedir permiso. Estas dos visiones son fundamentalmente incompatibles. No pueden coexistir para siempre en el mismo sistema global. Tarde o temprano, el mundo tendrá que elegir un camino. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. En esa decisión monumental no se tomará en los parlamentos, ni en las salas de juntas de los grandes bancos, ni en cumbres internacionales secretas se tomará en silencio. Se tomará cada vez que una persona elija cómo guardar el valor que ha ganado con su trabajo, cada vez que elijas usar una aplicación de pago centralizada o una billetera de criptomonedas que solo tú controlas. Estás emitiendo un voto. Cada transacción que realizas es una declaración de principios. Cada uno de nosotros, cada individuo en este planeta, tiene una influencia mucho mayor de la que imagina en la configuración de este nuevo mundo. No somos meros espectadores de esta transformación histórica, somos los arquitectos. Si miramos hacia atrás, vemos que durante miles de años el dinero fue un arma en manos de reyes y emperadores para financiar sus guerras y construir sus imperios. Luego, en los últimos siglos, se convirtió en una herramienta de los bancos y los estados para controlar la economía. Ahora, por primera vez, tenemos la oportunidad de que se convierta en algo completamente diferente. Puede ser una red global de valor compartido, que conecte a miles de millones de personas sin barreras. Un lenguaje universal de cooperación humana, basado en la confianza mutua y no en la autoridad de un tercero. Pero esto solo sucederá si elegimos bien. El legado que dejemos a las futuras generaciones depende de las decisiones que tomemos hoy. La historia del dinero no ha terminado, ni mucho menos. Simplemente ha cambiado de forma, ha cambiado de manos y lo más importante, está cambiando de propósito. Y ahora, esa historia está en tus manos. Porque si algo hemos aprendido es que al final el verdadero valor nunca estuvo en las monedas de oro, ni en los billetes de papel, ni en los números que parpadean en una pantalla. El verdadero valor siempre ha residido en la confianza que nosotros como sociedad decidimos otorgar. La única pregunta que queda es: ¿a quién se la darás tú? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las ideas que darán forma a nuestro futuro, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.